Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Taller de Lectura, el concepto de la angustia de Soren Kierkegaard. Vamos a leer hoy la introducción, pero antes, no está Graciano, que va a entrar un poquito más tarde porque tiene un compromiso, pero está llegando. Pero tenemos a nuestra invitada de lujo que nos va a acompañar todo el resto de lo que sigue, que es Cielo Aucar, que es doctoranda, no sé si está bien dicho doctoranda, o se dice así, en filosofía en la Universidad de Freiburg, eh, sobre Kierkegaard y Heidegger. Agregar algo más, Cielo, si querés, pero bueno, sabe mucho sobre Kierkegaard, así que es importante eso. Una apasionada por Kierkegaard. Bien, espectacular, espectacular. Me sabe Compartimos. las papas porque acá yo soy un lego de Kierkegaard, así que un entusiasta. Y está bueno porque esta lectura es difícil y está bueno que tengamos a alguien que nos acompañe. Por supuesto que además está Ana Fioravanti que la rompe así en Kierkegaard zarpado. Pero bueno, acá está invitada, apareció acá de invitada. A Cielo la vamos a tener como titular, digamos. Bueno, dicho esto, si les parece, vamos a leer la introducción, ya los que no estuvieron o algo así. Antes está en YouTube, ya está subido el encuentro uno, donde leímos el prólogo, y ahora vamos a ir leyendo la introducción y hacer algunos comentarios. Yo voy a subirlo, como hace Graciano, que subo el PDF, hago eso, ¿no? Como para que se vea, para que lo vayan leyendo, ¿les parece? ¿O todos tienen una copia? Díganme. Está bueno si lo subís, así lo vemos. Sí, dale, bueno. Hacemos eso. Entonces, espérenme que voy a compartir esta pantalla. Me encanta que esté Ana, porque Ana es una súper especialista en Kierkegaard y apasionada también, así Sí. que seguramente nos va a dar una gran mano. Y dicen que amante de Kierkegaard, dicen. Sí, claro. Bueno, pero es para joven, claro. Vamos a ir por acá. Ahí está. Vamos a poner así y voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto. Bien. Introducción. ¿En qué sentido el tema de esta investigación sea un problema que interese a la psicología y, después de haber sido un problema interesante para esta, en qué sentido se refiera cabalmente a la dogmática? Ahí me gustaría como un poco preguntar a qué se refiere Kierkegaard con dogmática. ¿La cuestión religiosa o a la filosofía dogmática? Estás muteada, sí. Sí, ahí está, perdón. Em, En realidad lo que hace acá en la introducción es ir un poco, hacer una crítica a Hegel, a la filosofía hegeliana, a la lógica, y en este caso con dogmática, me parece, Ana, si no corregime vos, em, tiene que ver con la ética y los principios de la religión cristiana. Mm, Creo que esto igualmente se puede ver mejor a lo largo de la introducción, por ahí leyéndolo eh, perfecto. se va a entender mejor. Seguimos No sé, entonces. Ana, si vos querés decir algo más. Bueno, no Bueno, sé, si no, arrancamos con la lectura. seguimos. Partamos del principio de que todo problema científico ha de tener, dentro del amplio campo de la ciencia, su lugar determinado, su objetivo y sus límites propios. De esta manera armonizará perfectamente con todo el conjunto y nos dará una sintonía apropiada de lo que el conjunto expresa.
Este principio no es sólo un deseo piadoso que ennoblezca al hombre de ciencia dominado por una exaltación entusiástica o melancólica, ni tampoco es meramente un sagrado deber que le vincule al servicio de la totalidad, animándole a que renuncie a todo lo arbitrario y al placer de perder de vista el continente de una manera aventurera. No, este principio constituye además el interés de toda investigación especializada. Por eso cuando ésta olvida el lugar que le es propio, acontece también, cosa que el lenguaje expresa de un modo automático y con una certera ambigüedad, que la misma investigación se olvida de sí misma, se convierte en otra cosa y es capaz, con una sospechosa habilidad, de llegar a donde sea. Y, naturalmente, quien de este modo no se sienta llamado al orden por la ciencia, ni se cuide para nada de impedir que los diversos problemas concretos no se empujen los unos a los otros, como si en un tumulto alocado se tratara solamente de ver quién llegaba antes a una mascarada, ese tal podrá alcanzar a veces una cierta ingeniosidad. Otras se asombrará de haber comprendido, aunque en realidad esté muy lejos de ello, y, finalmente, otras muchas veces habrá encontrado una síntesis de palabras al tuntún unidas con lo más variado. Pero esta ganancia la pagará muy pronto, como se paga toda adquisición ilegal, la cual nunca podrá ser ni civil ni científicamente una legítima posesión. Cuando así las cosas, la última parte de la lógica lleva por título la realidad, se obtiene con ello la ganancia de dar la sensación de que ya en la misma lógica se ha alcanzado lo más alto de todo lo que hay, o, si se prefiere, lo más bajo. Sin embargo, la pérdida que ello representa es clamorosa, ya que de este modo ni la lógica ni la realidad quedan servidas. No la realidad, pues la lógica no deja paso a la contingencia que es esencial a todo lo real. Pero tampoco queda servida la misma lógica, pues cuando ésta acaba de pensar la realidad, ha introducido en su mismo cuerpo algo que no puede asimilar, anticipando una cosa que según su misión solamente ha de preparar. El castigo es manifiesto y consiste en que con ello se ha dificultado y hecho imposible, quizá por largo tiempo, cualquier reflexión en torno a lo que la realidad sea, ya que en este caso la palabra necesita, por así decirlo, disponer de un cierto tiempo para encontrarse a sí misma y olvidar esa gran equivocación. Acá, perdón, Martín, Sí, sí, quizás sería bueno leer la primera nota al pie, sí, vamos. donde el traductor, perdón, hace referencia a la crítica kierkegaardiana a la filosofía de Hegel, a la lógica de Hegel. Con eso se entiende un poco de qué está hablando Kierkegaard en estos párrafos. Bien, bien. ¿Querés leerlo, cielo, eso? ¿O que querés que lo lea? Bueno, como quieras. Dale, Dice, dale. el autor nos va a poner ahora, en sucesión inmediata y con el mismo inicio literario, 3 ejemplos de la anterior desviación metódica y de flagrante intromisión de unas ciencias en otras, destruyendo la armonía que entre ellas debiera reinar y atropellándolo todo. Una vez desbrozado el camino y de cara al tema de su propia investigación, el pecado y la angustia, esos son los dos como tópicos más importantes de este libro. El autor, Kierkegaard, intentará colocar las cosas en su sitio, haciendo de paso un balance y una nueva división de la ciencia de suma importancia programática. Lo que se plantea en este libro también es como una nueva disposición, organización o clasificación de las ciencias. Esto va a Mm, venir después. mm, En este sentido, la presente introducción dista muchísimo del pequeño prólogo tan ligero y travieso. La introducción del concepto de la angustia, de hecho, a mí por lo menos personalmente me parece una de las introducciones más complejas, porque acá Kierkegaard ya está presentando un montón de situaciones
muy complejas que tienen que ver con la crítica a Hegel, con su sistema de pensamiento, ¿no? Y todo lo que viene después de Hegel también, el idealismo alemán, en definitiva. Sí, después, El primer, perdón, me da la sensación sí, de que cuando termina la introducción lo que viene no es tan complicado como esto, ¿o no? esto es complejo, Esto sí. yo voy leyéndolo y me empiezo a Sí, sí, resbalar así. es que de alguna manera está también presuponiendo un montón de saberes que no los está diciendo de manera explícita. Entonces, quizás uno, para terminar de entender lo que Kierkegaard está queriendo decir acá, tiene que saber un poco de lo que dice Hegel en la lógica y demás. Pero bueno, justo en esta nota del pie me parece que ahora en lo que viene está un poquito más claro por qué Kierkegaard habla de la realidad, de la lógica, cuál es su crítica a la lógica hegeliana. Por eso me parecía importante y atinado leerla. Espectacular. El Eh, primer ejemplo, dale, dale, perdón, meta. el primer ejemplo de la desviación es ese de que el último título de la lógica sea precisamente la realidad. Como es claro, la lógica que está en la picota es la de Hegel. Sin embargo, en La ciencia de la lógica, Hegel trata en último término de la doctrina del concepto. La realidad aparece como tema de la tercera sección de la parte anterior, la segunda, que versa toda ella sobre la doctrina de la esencia. Por lo tanto, no hay que tomar la expresión de Kierkegaard al pie de la letra, sino en el sentido de que Hegel, partiendo del ser puro, casi nada o pura nada, va alcanzando todas y cada una de las realidades hasta llegar a la última reducción del idealismo absoluto. Y esto es lo importante. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Esto es lo que dice Hegel, ¿no? Mm, Estas últimas palabras aparecen concretamente en la introducción a la filosofía del derecho. En cambio, por lo que se refiere al segundo ejemplo, en el que enseguida se confundirá la fe con lo inmediato, sin más definición, o también en lo referente a las investigaciones casi solo propedéuticas del tercer ejemplo, no podemos afirmar que el autor aluda a Hegel, sino que directamente se enfrenta ahora con algunos de los seguidores de la derecha hegeliana dentro de la propia Universidad de Copenhague, entre ellos Nielsen y Martensen, sucesor este último de Münster, primer primado de la Iglesia danesa, y a quien Kierkegaard atacaría 10 años después desde otro ángulo y de una manera mucho más feroz. mm, Esta idea de todo lo racional es real y todo lo real es racional, es lo que Kierkegaard quiere atacar en definitiva, no solamente en este libro, sino también en el Postscriptum y en otros libros, ¿no? ¿Qué es la realidad? Sería la pregunta. mm, Para Hegel y para todo el idealismo alemán, lo real es lo que es capaz de ser pensado. mm, mm, Y entonces, de alguna manera, uno queda reducido al mundo de las ideas, del pensamiento, de lo abstracto, mm, de, bueno, él habla de la figura del pensador eh, objetivo en el postscriptum. Y se refiere a esto, ¿no? El que piensa en lo real como lo pensado como lo real. Kierkegaard ataca esta idea y lo que dice, bueno, es, bueno, la realidad no es lo que puede ser pensado, la realidad es existencial. La realidad tiene mucho más que ver con la pasión, mm, eh, tiene mucho más que ver con la existencia, con el sí mismo, que con lo pensado, que con la abstracción, que con lo objetivo. La realidad es subjetiva, no es objetiva. Entonces, todo esto tiene que ver con esa crítica que él hace no solamente acá, sino a lo largo de a lo largo de todas sus obras, mm. y que acá es muy patente. Buenísimo. Muy buena observación. Y importante. Ir haciendo pie. Eh, bueno, si les parece, avanzamos un poquito con la introducción porque así, bueno, y cuando así las cosas, en investigaciones casi solo propedéuticas, se suele emplear la palabra reconciliación,
para designar el saber especulativo o la identidad del sujeto que conoce y lo conocido, de lo subjetivo, objetivo, etc. Entonces se echa de ver con facilidad que tenemos delante un espíritu ingenioso, un espíritu que se sirve de su ingeniosidad para esclarecer todos los enigmas. Esto les ocurre especialmente a todos aquellos que al tratar una cuestión científica no ponen la prudencia necesaria, ni siquiera aquella prudencia de que se suele hacer gala en la misma vida cotidiana, en la que nadie deja de prestar atención, antes de descifrar un enigma, a todas las palabras que lo componen. Y es lógico, pues en otro caso se correría el riesgo de alcanzar el mérito incomparable de crearse un nuevo enigma con la explicación dada al anterior, teniéndonos que preguntar: ¿quién será capaz de ver en tal explicación una explicación? Por lo general, siempre fue un supuesto de toda la filosofía antigua y de la Edad Media que el pensamiento tiene realidad. Con Kant se hizo dudoso este supuesto. Supongamos ahora que la filosofía hegeliana haya en realidad repensado el escepticismo kantiano. Digamos, entre paréntesis, que siempre será un gran problema averiguar este detalle. Y esto a pesar de todo lo que Hegel y su escuela han hecho, recurriendo a las palabras típicas de método y manifestación, por tapar con una cortina de humo lo que Schelling había confesado más claramente con sus palabras no menos típicas de intuición intelectual y construcción, a saber, que con todo ello no se trataba sino de un nuevo punto de partida. No obstante, imaginemos que Hegel, después de recapacitar en dicho escepticismo, ha logrado efectivamente reconstruir lo anterior de una forma más elevada, de tal suerte que el pensamiento no tenga realidad en virtud de una suposición previa. En este caso, ¿será una reconciliación esa realidad del pensamiento lograda de un modo tan consciente? Con esto no se haría otra cosa que situar de nuevo la filosofía en su antiguo punto de partida, en aquellos días tan lejanos en los que a la palabra reconciliación se le confería toda su enorme importancia. Ahora, en cambio, se empieza por poseer una vieja y respetable terminología filosófica: tesis, antítesis y síntesis. Y a renglón seguido se escoge una terminología más nueva, en la que la mediación venga a ocupar el tercer puesto. ¿Acaso significa esto un gran progreso? Ya que la mediación es algo equívoco, que lo mismo puede indicar una relación entre dos como el resultado de la relación, tanto aquello en lo que dos cosas se relacionan como los elementos relacionados. La mediación designa a la par movimiento y reposo. Solo un examen dialéctico mucho más profundo de la misma mediación podrá decidir si este nuevo hallazgo representa una perfección. Pero por desgracia todavía estamos esperando que se haga ese examen. La síntesis ha quedado definitivamente abandonada y se dice mediación. Que así sea. Sin embargo, la ingeniosidad contemporánea reclama todavía más y dice reconciliación. ¿Cuáles son las consecuencias? Que con ello no se saca ningún provecho para las propias investigaciones propedéuticas, ya que éstas naturalmente ganan tan poco con un nuevo título como la verdad en claridad o un alma humana en beatitud. Lo que así se logra es confundir de raíz dos ciencias, o sea, la ética y la dogmática. Sobre todo cuando tales investigadores, no contentos con haber metido de contrabando la palabra reconciliación, afirman rotundamente que la lógica y el logos, que es lo dogmático, se corresponden entre sí y que la lógica es propiamente la doctrina del logos. Capaz podemos leer la cita al pie. Dice, dentro de la filosofía griega, a pesar de la ambigüedad de las afirmaciones y concepciones respectivas,
El logos siempre equivalió, mira, en el fondo al pensamiento humano, oscuramente divinizado. Incluso al final, en el período neoplatónico tan religioso y místico, no se puede confundir su doctrina y su común predicación del logos con el logos cristiano, con el verbo que se hizo carne y se nos ha revelado. Este último sentido, afirma Kierkegaard, que el logos es lo dogmático. En cambio, Hegel los ha confundido del todo. Cabalmente esta confusión, como muy bien nos lo ha mostrado Hans Liesegang, no sé, es el principio histórico de la lógica hegeliana. Y acá vamos a dejarla a cielo, porque hay palabras en alemán que no me animo. Dice, por ejemplo, Wesen ist, was ist gewesen. Ist gewesen es el pretérito perfecto de sein. Sein es ser. Wesen ist, was ist gewesen significa la esencia es lo esencial. Ist gewesen, o sea, es esencial o ha sido esencial, sería, la traducción es esencial, es el pretérito perfecto de sein, de ser. Luego, Wesen, esencia, es das aufgehobene Sein, como el ser dado, es decir, el Sein, el ser que ha sido. Esto es un movimiento lógico. Bueno, puedes seguir leyendo. Sí, bueno, si alguien se tomara la molestia de entresacar y poner en un montón todos los duendes y fantasmas aventureros que prueban la lógica hegeliana, tanto según esta salió de las manos del maestro como atendiendo a las mejoras con que, sigue la nota esta, es gigante, mejoras con que la han completado sus discípulos y que como mozos de cuerda arriman el hombro a la enorme tarea del movimiento lógico, entonces es casi seguro que alguna de las generaciones posteriores se iba a llenar de asombro al constatar que ciertas agudezas fuera de serie, por no decir todas, habían desempeñado en su día un gran papel dentro de la lógica. Y esto no solo como aclaraciones marginales o ingeniosas observaciones, sino en cuanto geniales directrices del movimiento, hasta constituir en definitiva la maravilla de la lógica de Hegel, dándole alas para que el pensamiento lógico pueda volar sin ninguna dificultad. Claro que con anterioridad a esa supuesta investigación, nadie habría sospechado el truco, puesto que el manto de la admiración encubría todo el tinglado, algo así como cuando Lulú entra corriendo en escena sin que ninguno vea la máquina instalada para lograr semejante efecto. La introducción del movimiento en la lógica es el mérito de Hegel, y en comparación con este mérito casi no merece la pena mencionar ese otro inolvidable mérito de Hegel, que desde luego tuvo, pero que él mismo empezó a menospreciar, para lanzarse por los derroteros de lo incierto, a saber, el mérito de haber legitimado de muchas maneras las determinaciones categoriales y su ordenación. Esta es una nota del autor. Por eso, tenía una forma de hablar Del bastante. traductor, sí. Dice NDA, dice. Ok, Porque es de tenía Kierkegaard. una cosa medio jocosa por un momento, me pareció. Qué raro. Che, ¿nos tirás como un centro con esto? Porque la verdad que estoy naufragando. Es un poco técnico, pero me parece que lo que vale la pena retomar acá es cuando él dice, todavía este examen parece que no ha sido hecho, y Mm, es un poco esa su intención, me parece, ¿no? Como es, todo el tiempo está volviendo a Hegel, todo el tiempo, cuando él habla de síntesis, tesis, antítesis y síntesis, es una de las propuestas más fuertes de Hegel, ¿no? Y sobre todo de su lógica frente a una tesis se plantea una antítesis, algo que contradiga lo primero, y siempre como una cierta superación de estas dos afirmaciones, una afirmativa y otra que contraría a la primera, ahí está la síntesis, que es como esta superación de estas dos afirmaciones. Es un principio lógico fundamental en la filosofía hegeliana. Y un poco es lo que Kierkegaard lo que está haciendo acá es hacer toda una crítica de ese sistema hegeliano que parte de la base de que lo real es lo pensado.
creo que ese es el punto más importante de todo esto que está diciendo, ¿no? Vuelve de alguna manera a esto y lo hace poniendo sobre la mesa las ideas principales de la filosofía hegeliana eh, y resaltando algunas cosas de Kant y de Schelling. Yo no sé si lo tienen presente, pero Kierkegaard, no sé bien en qué año, por ahí Ana, lo sabés vos, va a Berlín a escucharlo a Schelling y en sus primeras lecciones escribe en uno de los diarios que Schelling es alguien que muy como prometedor para su filosofía y luego con el tiempo lo vuelve a escuchar y escribe que de alguna manera se decepciona de Schelling porque termina encerrado dentro de los límites del idealismo alemán, es decir, Mm. vuelve a sostener esto de que lo real es lo pensado, digamos, ¿no? Pero bueno, en este marco, de alguna manera está resaltando lo que dice Schelling y le da la razón en algún punto. Y lo que está haciendo es criticar a Hegel. Bueno, eso, yo no quiero decir demasiado, quizás hay otros que quieren hablar también. Sí, acá Raquel. Raquel, vos mandale derecho, ¿eh? No, solo quiero preguntar, no tengo idea. Quiero saber qué es reconciliación y mediación en esto que dice que abandona la síntesis para ir a la mediación, pero ¿qué es reconciliación? Que lo repite varias veces. Yo no sé bien a qué se refiere con reconciliación. Mediación es un término que usa Hegel y tiene que ver con esto de la síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Son términos hegelianos, diría. Yo con reconciliación no sé si se está refiriendo quizás a otro, porque dice lo toma como algo más moderno, probablemente se está refiriendo a otro. No tengo muy presente ahora quién, pero mediación es un término que Kierkegaard critica mucho en Hegel. Lo hace también en las obras del amor. Hace como una resignificación de la mediación, Kierkegaard. Mm. Pensando en esto de lo real es lo pensado, él como contrapropuesta, ¿por dónde iría? Esto, lo real es lo pasional, lo existencial, em, lo que tiene que ver con la subjetividad. No quiero decir sujeto porque es un término moderno con el que él no estaría de acuerdo, con el sí mismo subjetivo, con lo que le toca a uno, con la Mm. realidad que uno vive. Claro. De hecho, eso también me hace pensar en algo que le preguntaba a una especialista una vez en un congreso en Dinamarca, porque hablaban de lo que estaba bien y lo que estaba mal, Mm. y entonces yo le preguntaba, ¿qué es exactamente o qué diría Kierkegaard hoy sobre lo que está bien y lo que está mal? Sí, tiene que ver con el actuar, pero más que el actuar es con el existir mismo. O sea, ni siquiera se reduce a un acto particular, es la existencia misma en su totalidad. Mm. Y la existencia como subjetiva, eso, ¿no? La pregunta sobre qué está bien y qué está mal, él me decía, es que no hay un bien o un mal objetivos en Kierkegaard, sino algo subjetivo. Como la pregunta es, ¿qué es el bien para vos? ¿Qué es el mal para vos? Entonces, como esa realidad subjetiva, personal, diría hoy también, ¿no? Mm. Mm. Eh, que no puede aplicarse a todo el mundo por igual, y ese era el, sí, esa era la crítica que él le hacía a Hegel, porque de alguna manera el pensar como realidad lleva a la abstracción y a la generalización, ¿no? Como no hay una consideración de la existencia particular y singular, Ah, es singular. ahí viene su principal como ruptura. Totalmente, porque él dice, Hegel en realidad de alguna manera está generalizando, está poniendo a todos en el mismo lugar, porque el yo es una abstracción, es una idea, igual que la realidad, termina todo siendo muy abstracto y entonces hay algo súper ideal y hay algo llamado el ser, como el ser puro, Mm. eh,
¿qué es el ser puro? Es una idea, es un pensamiento, no es nada real, no es nada a lo que podamos acceder en nuestra existencia. Solo accedemos desde el pensamiento. Y entonces, bueno, su intención es bajar un poco las ideas a lo real, entendido como lo existencial, lo que uno vive en el día a día, ¿no? Lo singular, lo subjetivo, lo particular. Está como esa intención de bajar un poco lo objetivo a lo subjetivo, lo abstracto a lo concreto, el individuo concreto y particular, con nombre y apellido, con una historia en particular, con ideas personales que son propias, que no son de otros, con actos que son particulares, son singulares, no son de otros, pero no un acto en particular, no una idea en particular, sino el conjunto, la totalidad de los actos, las ideas y de la existencia, en definitiva. Claro, una mirada más personalista. Ahora, ¿no? A posteriori. Sí. Kierkegaard no lo decía, No pero se sería podría decir. personalista, pero claro. Ahí Raquel, perdón, me habías preguntado cómo entraría la ética. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que él va a aludir a esta cuestión casi sobre el final de la introducción, porque hay una resignificación de la ética en Kierkegaard. Justamente esto que decía hoy, no hay un bien objetivo y un mal objetivo. Uno podría decir de alguna manera, bueno, haciendo una interpretación de lo que Kierkegaard dice, podría entender que el bien tiene que ver con Dios o que tiene un sentido religioso, pero él no dice el bien es tal cosa o el mal es tal cosa, sino que lo remite siempre a la singularidad del individuo, al individuo singular, al individuo particular. Eh, pero bueno, de todas maneras aparece sobre el final esa resignificación. Acá lo que él dice es como esto de critica un poco, ¿no? La confusión de la ética, la dogmática, la nombra, la menciona, pero creo que se va a volver más claro a medida que vayamos avanzando. Es un punto complejo este, sobre todo para quien se está introduciendo en el pensamiento de Kierkegaard, no es sencillo, pero bueno, creo que lo importante es saber que acá está haciendo una crítica fuerte, muy compleja también y muy técnica a la filosofía hegeliana. Hay como un intento eh, de resignificar algunos términos sobre todo. Buenísimo, cielo. Muy esclarecedor. Seguimos. De esta manera se hace que la ética y la dogmática se pongan a luchar en torno a la reconciliación en unos confines erizados de peligros. El arrepentimiento y la culpa exigen éticamente la reconciliación a fuerza de suplicios, mientras que la dogmática, dentro de su receptividad para con la reconciliación ofrecida, se mantiene firme en la concreta inmediatez histórica que le es propia y desde la que arranca en todos sus enunciados a entablar el gran diálogo de las ciencias. ¿A dónde, pues, nos conducirá aquella confusión? Lo más probable es que el mismo lenguaje tenga que celebrar un gran año sabático, con el fin de otorgar un descanso suficiente a la palabra y al pensamiento, y así poder empezar por el principio a su debido tiempo. Está interesante eso que dice ahí, ¿eh? Acerca del lenguaje me deja pensando. También hay un intento de ver cuál es el principio, ¿no? Me parece que ese es el punto también. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Es el pensamiento? ¿Es la idea? Claro, ¿Es el lenguaje? ¿Es la realidad? ¿Es la existencia? Ahí va un poco, en torno a esa pregunta gira un poco esto. sí, me hace pensar en un teórico que pasa bastante desapercibido en el campo filosófico del siglo XX, que es Eugene Shendlin, que tuvo como un poquito más de gravitación en el tema de la psicoterapia, pero es filósofo, o fue filósofo. Y él habla un poco de la filosofía de lo implícito. Y lo que dice es que, digamos, las experiencias del organismo, las experiencias que tenemos, son preconceptuales.
digamos, es lo que ocurre que no tiene nada que ver con el lenguaje, digamos, y con la palabra. Entonces, bueno, eso después tiene toda una implicancia a nivel de la escucha, etcétera. Pero hay algo de lo que sucede que no está atrapado por el lenguaje, ¿no? Esto está bueno como eso de darle un descanso al lenguaje, dice. No sé, yo tironeo de ahí, pero capaz que no quería decir eso, pero acá lo podemos hacer. Sigo. Ahí está. En la lógica se emplea lo negativo como la fuerza animadora que todo lo pone en movimiento. Y sin duda que en la lógica es absolutamente necesario que haya movimiento, sea como sea, ya por las buenas, ya por las malas. Aquí es donde lo negativo entra en juego con su ayuda. Y si lo negativo no puede hacer nada en ese sentido, entonces se recurre a los juegos de palabras y a los simples modos de hablar, de suerte que lo negativo mismo queda convertido en un mero juego de palabras. Y ahí es donde venía la cita de esta, perdón, la referencia está en alemán, que decías vos, Ina. Sí, sí, sí. Sí, claro, está el asterisco ahí. Wesen ist, was ist gewesen. Es como que no tiene un sentido real. La esencia es lo que es esencial. Se queda en la pura idea, en el puro pensamiento, en lo abstracto. Por eso el juego de palabras, como eso. Pero a pesar de todo lo que digan, en la lógica no debe acaecer ningún movimiento, porque la lógica y todo lo lógico solamente es. Acá hay otra llamadita. Dice, la eterna expresión de la lógica es cosa que los aleatas aplicaron por equivocación a la existencia. Nada nace, todo es. Y precisamente esta impotencia de lo lógico es la que marca el tránsito de la lógica al devenir, que es donde surgen la existencia y la realidad. Por eso cuando la lógica se sumerge en la concreción de las categorías, no hace otra cosa que la que se hizo desde un principio. Todo movimiento, si se nos permite emplear momentáneamente esta expresión, es un movimiento inmanente, lo que en el sentido más profundo significa que no es ningún movimiento. Para convencerse de ello no se necesita más que considerar que el concepto mismo de movimiento es una trascendencia que no puede encontrar cabida en la lógica. Lo negativo es, pues, la inmanencia del movimiento. Es lo que desaparece, es lo superado. Si todo sucede de esta manera, entonces no sucede absolutamente nada y lo negativo se convierte en un fantasma. Sin embargo, para lograr que suceda algo en la lógica, se convierte lo negativo en algo más. Es decir, se convierte en aquello que provoca la antítesis, con lo cual ya no es una negación, sino una contraposición. De esta manera lo negativo deja de ser el mudo reposo del movimiento inmanente y se convierte en lo otro necesario. De seguro que semejante conversión puede ser altamente necesaria en la lógica para conseguir poner en marcha el movimiento, pero todo ello ya no tiene nada que ver con lo negativo. Acá está haciendo alusión a Hegel, ¿no? Lo negativo, la tesis, la antítesis, lo contrapuesto. Está como describiendo un poco la propuesta de Hegel, pero desde con una ironía muy fina, digamos. Está como criticándola, pero, digamos, la describe, pero al mismo tiempo la critica. Pero bueno, tiene un poco que ver con la propuesta hegeliana de la tesis, antítesis y la superación a partir de la síntesis. Puede ser que está como un poco diciendo, bueno, como intentando describir cómo son las cosas, finalmente al meterlo en esta maquinita de tesis, antítesis, finalmente es como que le quitas como su peso propio, una Sí. cosa así, ¿no? Sí.
Sí, está haciendo una crítica a Hegel. Bien. Seguimos. Lo que pasa es que lo hace de una forma muy técnica y es difícil como simplificarlo, digamos, pero bueno, esto de la introducción del movimiento y lo negativo tiene mucho que ver con la propuesta de Hegel. Claro, yo tiro como mi reflexión de café, digamos. Yo voy mechando con la... No sé, por ahí alguien más quiere decir algo Sí, también por antes de que favor. sigamos Monty, con la Monty lectura. que acaba de entrar, que sabe mucho de Hegel. Sí, avanzamos. Avanzamos. Dice, y si abandonamos la lógica para meternos en el terreno de la ética, enseguida nos encontraremos con que también aquí, según toda la lógica hegeliana, lo negativo vuelve a dar muestras de una incansable actividad. La sorpresa de turno nos la depara en esta ocasión el tener que oír que lo negativo es el mal. La confusión ya no puede llegar más lejos. Ya no hay ningún límite para la ingeniosidad desatada. Y lo que Madame de Staël decía de la filosofía de Schelling, a saber, qué hacía a un hombre ingenioso para toda la vida, es válido para todos los modos acerca de la filosofía de Hegel. Considérese cuán Es ilógico... válido de todos modos. ¿Eh? Es válido de todos modos acerca de la filosofía de Hegel. Perdón. Considérese cuán ilógicos tienen que resultar los movimientos en la lógica una vez que lo negativo es el mal, y cuán inmorales en la ética, dado que el mal es lo negativo. En la lógica eso es demasiado, y en la ética demasiado poco. En una palabra, que no es adecuado ni a la una ni a la otra, precisamente por pretender acomodarse en ambas. Porque si la ética no posee ninguna otra trascendencia, entonces se resuelve esencialmente en lógica. Y esta deja de ser lógica si no encierra otra trascendencia que la que sea necesaria para que la ética salve las apariencias. Quizá todo lo expuesto hasta aquí peque de prolijo en relación al lugar en que se encuentra, en relación al asunto de que se trata no cabe hablar, ni mucho menos de prolijidad. Pero con todo no es en modo alguno superfluo, ya que todos los detalles han sido escogidos teniendo en cuenta el tema de la obra. Los ejemplos están tomados en gran escala, pero lo que acontece en grande puede repetirse en menor escala, de suerte que los equívocos siempre serán parecidos, si bien las consecuencias nocivas sean menores. El que se las da de haber escrito todo un sistema contrae una responsabilidad en grande, mas quien escribe una monografía también puede y debe ser fiel en lo pequeño. La En presente esta obra... última, ¿Cómo? en esa última oración, Sí, cuando habla de haber escrito todo un sistema, se refiere a Hegel. Y cuando habla de haber escrito una monografía, es él. entiendo yo que se refiere al mismo, ¿no? Debe ser también fiel en lo pequeño. Por eso su explicación tan detallada. Él se da cuenta de lo que está diciendo, va al detalle, pero de alguna manera dice, bueno, esto es necesario, no es superfluo, porque tiene que ver con lo que yo voy a decir más adelante. Esta confusión de la lógica con la ética, lo negativo, la mediación. Bien, bien. La pre- Y Ana, perdón, Ana quiere hablar. Sí, Ana. Sí, lo que quería decir Martín y Cielo en realidad es que acá lo que más creo que tendríamos que tener en cuenta es el hecho de la confusión que hace Hegel entre lo negativo y el mal. El mismo movimiento ya es una confusión, porque poner el movimiento en la lógica, si la lógica de lo que trata es de las reglas del correcto pensar,
digamos, ¿qué movimiento puede haber en la lógica? Por eso habla de los eleatas, no me acuerdo Martín en qué otra obra, él dice que hay un eleata justamente que cuando le preguntan qué es el movimiento, lo único que hace es caminar de un lado para el otro, porque es como decir, el movimiento no se explica, el movimiento es el movimiento, es lo que yo hago cuando camino. Entonces acá también me parece que tiene que ver esta confusión tremenda de Hegel de poner en lo negativo como el mal, que eso es imposible en la lógica, porque la lógica no es la ética. Está confundiendo lo que alguna vez hablábamos en otros talleres acerca del stemming, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Digamos, si vos pones acordás mal las palabras o los conceptos o lo que estás diciendo, lo que creas es una confusión. Entonces, ¿cómo va a haber mal en la lógica, lo cual sería demasiado para la lógica, y al confundir el mal con lo negativo es demasiado poco para la ética, porque no puede ser que en la ética el mal sea lo negativo. No sé si estuvo claro lo que dije o medio confuso. A ver, yo estoy un poco... allanámelo un poquito más, a ver. Claro, porque ¿cómo vas a decir en ética? El mal es lo negativo. No, el mal es el mal es el pecado. El mal es otra cosa, no es lo negativo, no es como niego una afirmación, Está bien. como en el caso de la lógica. Está A bien. eso me refiero. En la ética es demasiado poco decir que el mal es lo negativo. Claro, está bien, está bien. Y en la lógica es demasiado mucho Claro. decir que lo negativo es el mal. Claro. Lo que está haciendo es eso, decir que Hegel se equivoca o que confunde las cosas. Buenísimo. Ahora sí. Incluso, no sé, Cielo, vos hace un rato dijiste algo acerca de la experiencia o de la existencia de cada uno, lo subjetivo. Acá hay una parte que a mí me llama la atención. Vos sabés que no sabía qué edición estabas usando, Martín. No es la derrota. Ay, estuve buscando porque las tengo todas. Y al final la pude encontrar. Bueno, ahora no me acuerdo dónde estaba. No sé. Si lo encuentro les digo, pero también es como una especie de confusión, porque tampoco es mi vida y la existencia mía subjetiva, parcial o total. Me parece que ahí hay otra cuestión que remite a lo trascendente, por eso acá está hablando de que queda en la inmanencia siempre lo que propone Hegel queda en un ámbito de lo inmanente, porque incluso cuando Kierkegaard habla, no sé si te acordás, Cielo, de esa frase de quién era de Pitágoras, era que dice, dadme un punto, algo así, ay, no me acuerdo ahora Un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? ¿Así? Eso, Sí. un punto de apoyo y mover el mundo. Pero Arquímedes, ¿no? Arquímedes. Un punto y mover el mundo. Pero resulta que la frase de Arquímedes no es un punto y mover el mundo. No, la frase real de Arquímedes, y eso está en los primeros diarios, los que tradujo
María José Binetti, en los primeros diarios eso lo encuentran, donde él dice que Arquímedes no dice dadme un punto y otro fuera de él, que remite a lo trascendente, porque con un solo punto te moves siempre en el mismo lugar, que es el ámbito de lo inmanente. Zarpado. Lo que estás diciendo, Ana, me parece súper importante porque quizás también lo que yo digo se puede interpretar como un cierto relativismo y no es el caso de Kierkegaard. Y tiene que Por ver con eso, esto. así lo entendí yo, por eso buscaba eso, que ahora no me... Si lo encuentro se los digo antes de que se termine la hora. Dale. Gracias por tu intervención, Ana. Me encantó. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Leemos un cachitín más, ¿eh? Ya, yo soy muy puntual. Ponele. Avanzamos un cachín. Falta, ¿vale? La presente obra se ha propuesto tratar el concepto de la angustia de una manera psicológica, pero teniendo siempre en mente y ante los ojos el dogma del pecado original. Por lo tanto, y aunque solo sea tácitamente, también ha de hacer referencia al concepto del pecado. Sin embargo, el pecado no es un asunto de interés psicológico, y en consecuencia solamente prestaría un servicio de equivocada ingeniosidad el que pretendiera tratarlo de esta manera. El pecado tiene su lugar determinado, o mejor dicho, no tiene ningún lugar en absoluto, y esta es cabalmente su determinación. Si se lo trata en otro lugar cualquiera, entonces resultará indefectiblemente alterado, puesto que se le enfoca desde un ángulo de reflexión inesencial. De este modo quedará alterado su concepto, y al mismo tiempo aquel talante que auténticamente corresponde al concepto exacto, y acá hace una nota del autor, en nuestro tiempo se ha olvidado por completo que también la ciencia, tan plenamente como la poesía y el arte, presupone un talante, tanto en el que la produce como en el que la recibe, de tal manera que una falta en la modulación adecuada causará efectos no menos perturbadores que otra falta en la evolución del pensamiento. Por otra parte, no es raro que nuestro tiempo lo haya olvidado, pues en él se ha olvidado también completamente la interioridad y lo que significa la categoría de la apropiación, en virtud de la inmensa alegría que confiere la enorme magnificencia que se cree poseer, o a la que se ha renunciado caprichosamente, como en el caso del perro que preferiría la sombra. Sin embargo, toda falta engendra su propio enemigo. La falta del pensamiento provoca la enemistad de la dialéctica, y el desplazamiento o falsificación del talante caen en la adversidad de lo cómico. No entendí nada. Hay dos palabras que me parece que son muy rescatables, que son interioridad y apropiación, y que tienen mucho que ver con la propuesta de Kierkegaard, en contraposición con la de Hegel, ¿no? Y Martín, creo que me preguntabas que cómo es esto de la realidad relacionada a la existencia. Bueno, tiene que ver con la interioridad de cada individuo singular y con la apropiación. Entonces, el movimiento de la apropiación en Kierkegaard tiene que ver con apropiarse de lo real, pero, y acá es muy importante lo que dijo Ana, teniendo siempre este